Hola, mi nombre es Oscar Flores y hablaremos hoy de flujo de fluidos en tubos. Específicamente vamos a hablar del agua y vamos a dar algunas eh, definiciones y luego haremos alguna aplicación en algunos ejercicios. Vamos a hablar de la ecuación de continuidad de flujo, la conservación de la masa de fluido a través de dos secciones, sean estas A1 y A2, de un conducto, tubería o tubo de corriente, establece que la masa que entra es igual a la masa que sale. Definición de tubo de corriente: superficie formada por las líneas de corriente. Corolario: solo hay flujo de corriente si la velocidad es diferente de cero. La ecuación de continuidad se puede expresar como P1 por A1 por B1 igual a P2 por A2 por B2. Cuando P1 es igual a P2, que es el caso general tratándose de agua y flujo en régimen permanente, se tiene que A1 por B1 es igual a 2 por B2. Esto quiere decir que el caudal se va a mantener. Caudal se da en metros cúbicos por segundo, velocidad en metros por segundo y área transversal en este caso pues en metros cuadrados. La ecuación anterior se cumple cuando entre dos secciones de la conducción no se acumula masa, es decir, siempre que el flujo sea incomprensible y por lo tanto su densidad sea constante. Esta condición la satisfacen todos los líquidos y particularmente, como hablábamos, del agua. En general, la geometría del conducto es conocida, por lo que el problema se reduce a estimar la velocidad media del fluido en una sección dada. Fluidez. La fluidez de un líquido tiene su origen en la movilidad de las partículas que lo constituyen. Es posible separar las partículas de un sólido suficiente para que ganen esa movilidad mediante el flujo constante de un líquido o un gas o a una velocidad suficiente. Viscosidad. La viscosidad es una propiedad importante de los líquidos que se describe la resistencia del líquido al flujo y está relacionada con la fricción interna en el líquido. Hay dos tipos de flujo, o vamos a hablar dos tipos de flujo. Flujo laminar: cada partícula de flujo sigue la misma trayectoria en las que le precedieron. Y flujo turbulento se caracteriza por la formación de los remolinos. ¿Qué va a pasar en esto? Un flujo laminar es un flujo continuo, sin problemas, a una velocidad correcta en un tubo. El flujo turbulento es probablemente un caudal determinado pasando por un diámetro de un tubo no correcto, y esto genera una turbulencia por la gran velocidad que éste puede llevar en una sección pequeña de un tubo con un caudal mayor. Caudal es el volumen de agua en movimiento por unidad de tiempo. Se puede expresar en las siguientes unidades: galones por minuto, litros por segundo, metros cúbicos por hora. En términos de conducción se puede definir matemáticamente como área transversal del conducto por la velocidad media de la masa. Como lo hemos visto en otras ocasiones, caudal es igual a área por velocidad. Q es caudal, el A es área transversal del conducto y la B es velocidad media del fluido. Vamos a determinar el diámetro de una tubería cuando necesitamos conocer sabiendo el caudal. Entonces, para determinar este diámetro, necesitamos diámetro es igual a la raíz cuadrada de 4 por Q sobre pi por B, donde V es velocidad dada en metros por segundo, Q es caudal dada en metros cúbicos por segundo y D es un diámetro que nos va a resultar en metros. Aquí tenemos un ejercicio. Supongamos que tenemos un caudal de 60 litros por segundo y nos permiten, en este caso, 2.5 metros por segundo de velocidad en un tubo de PVC con un coeficiente de rugosidad de 150. ¿Qué diámetro de tubo necesitamos? Nos dan estos datos. Necesitamos el caudal según la fórmula, ¿verdad? No conocemos el diámetro. Necesitamos conocer el diámetro. Tenemos que es igual a la raíz cuadrada de 4 por Q sobre pi por B. Q, nuestro caudal es 60 litros por segundo, pero la fórmula nos dice que necesitamos el caudal en metros cúbicos por segundo. Así que 60 litros por segundo es igual a 0.06 metros cúbicos por segundo. Y la velocidad ya nos la dan en metros por segundo, es 2.5.
Así que simplemente hacemos la fórmula, hacemos los cálculos, raíz cuadrada de 4 por 0.06 entre pi 3.1416 por 2.5. Esto es igual a 0.1748 metros. Esta es una medida, no es una medida comercial, así que esto en medida comercial sería, que es pulgadas, sería 6.88 pulgadas. Pero aún así, 6.88 no es una medida comercial. 7 tampoco. Así que sería 8 pulgadas el diámetro de tubería que vamos a utilizar para llevar 60 litros por segundo. Necesitamos un diámetro de tubo de 8 pulgadas. Vamos a ver también una definición de pérdidas de carga o pérdidas por fricción. Con el hecho de que dos superficies se rocen ya se está generando fricción. Ahora bien, en el caso de conducción de fluidos, este al estar en movimiento está rozando permanentemente a la superficie del conducto. Esta fricción genera calor o, dicho en otras palabras, parte de la carga con que cuenta el fluido se está perdiendo por la generación de calor. A esto se le llama pérdidas de carga o por fricción. Esto quiere decir que el flujo que pasa por un tubo haciendo una fricción va calentando y va perdiendo caudal en determinados diámetros. Cuando son pequeños con un diámetro grande, pues la pérdida de carga o pérdida por fricción es mayor. Estas pérdidas de fricción o pérdidas de carga también se conocen como altura. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos calcular la potencia de una bomba. Más adelante vamos a ver cómo se hace para poder aplicar estas teorías. Aquí nos da el ejemplo, el agua pasando por el tubo, rozando las paredes del tubo. Dice aquí que la velocidad del fluido por el área transversal de la tubería. Y aquí tenemos, se conocen varias ecuaciones empíricas para determinar las pérdidas de carga en una conducción determinada. Una de las más usadas es la Hansen-Williams y nos dice que pérdida de carga o fricción HF es igual a K por Q entre C a la 1.852 por D a la menos 4.87 por L, donde HF es la pérdida de fricción en metros columna de agua, K es una constante, Q es el caudal en litros por segundo, C es el coeficiente de Hansen-Williams definido por el tipo de material de la tubería, en este caso es un coeficiente de rugosidad, 100 para el hierro, 140, 150 para el PVC, que es la tubería más utilizada. D es el diámetro de la tubería en milímetros y L es la longitud del tramo analizado en metros. Podríamos hacer toda esta fórmula, pero ya existen tablas dadas de acuerdo a los caudales y diámetros de tubería y las distancias. Podemos determinar la pérdida por fricción cuando conocemos el caudal, el diámetro de tubería a utilizar y la distancia de tubería. Y esta aquí es una tabla. Vamos a ver un ejercicio para aplicar esta tabla y para aplicar caudal, velocidad, pérdidas por fricción, todo esto que estamos viendo. ¿Cómo se calcula una bomba? Necesitamos saber primero el CDT o carga dinámica total. Para calcular o para determinar la carga dinámica total necesitamos varios elementos. Necesitamos conocer la altura de succión, que es desde el espejo del agua hasta el ojo del impulsor de una bomba centrífuga en este caso. Necesitamos delta H, que es la diferencia de altura que hay desde la bomba hacia donde nosotros queremos llevar el agua o el fluido. Necesitamos determinar las pérdidas por fricción en ese tramo de tubería y la presión que necesitamos que la bomba llegue o el agua llegue a ese lugar. Cálculo de potencia de una bomba. Dice que HP es igual al CDT por Q entre 3960 por E, donde HP es la potencia de una bomba dada en caballos de fuerza, CDT es la carga dinámica total, esto es dada en pies, como lo vimos en la anterior diapositiva, Q es caudal, esto debe darse en galones por minuto, 3960 es una constante y es la eficiencia de la bomba.
Asumiremos, para efectos de cálculo, un 65%. Tenemos este ejercicio que nos dice, tenemos que llevar agua a un tanque en el 7º piso de un edificio. Cada piso tiene una altura de 10 pies. La bomba succionará de una cisterna y esta tendrá una altura de succión de 5 pies. La longitud de tubería de PVC es de 50 metros con un diámetro de 2 pulgadas y debe transportar un caudal de 50 galones por minuto y se necesita que el agua llegue a 20 psi de presión. ¿Cuál sería la potencia de la bomba? Sabemos que HP es igual o potencia es igual a CDT por Q, caudal, entre 3900 por la eficiencia. 3960 por la eficiencia, perdón. CDT es S, altura de succión, H o delta H, la diferencia de altura, HF, pérdidas por fricción y la presión que necesitamos que llegue esa agua. Tenemos los datos. S es 5 pies. La altura es 7 pisos. Cada piso es 10 pies. 7 por 10, 70 pies. HF es 7.544. ¿Cómo lo sacamos? Pues simplemente vamos a multiplicar 50 metros por 3.28 porque aquí dice, esta tabla nos dice que por cada 100 pies de tubería encontraremos primero el caudal, 50 galones nos da el ejercicio. Luego el diámetro de tubería, 2 pulgadas. Y luego multiplicaremos por cada 100 pies, ¿verdad? Es 4.6. Así que si lo hacemos en una calculadora, tendremos que 50 metros por 3.28 es 164 pies. Entre 100, esto nos da 1.64 por el factor que nos da aquí, el multiplicador es 4.6, esto sería 7.544. Volvemos al ejercicio. Presión 20 psi. Un psi es igual a 2.31 pies. Y el psi también se conoce como altura porque el CDT todo es dado en pies. Así que esta presión que nos dan en psi tenemos que convertirla a pies de altura. Así que 20 psi es igual a 20 por 2.31 igual a 46.2. Un psi es igual a 2.31 pies. Y el caudal es 50 galones. Primero calculamos el CDT. 5 más 70 más 7.544 más 46.2 nos da 128.74 pies. Y luego la potencia de la bomba. La potencia de la bomba es el CDT por el caudal, 128.74 por 50 galones, entre una constante que es 3960 por 0.65 que sería nuestra eficiencia de la bomba. Esto sería igual a 2.5 HP. La potencia comercial en una bomba eléctrica centrífuga sería de 3 HP. Esto ha sido todo, espero que haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención.